Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del libro de Éxodo. En el día de hoy reanudamos nuestra consideración del capítulo 20 de este segundo libro del Antiguo Testamento. Y al concluir nuestro programa anterior dijimos que la ley requiere la perfección de parte nuestra. Nunca nos hemos encontrado con alguien cuya conducta haya sido igual a las normas de Dios. La ley no es alguna noción vaga, ni tiene nada que ver con las buenas intenciones que no se cumplen. La ley, amigo oyente, requiere una obediencia perfecta, porque la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es recta, y eso quiere decir que nuestras nociones en cuanto a lo que es bueno y malo son desfiguradas por nuestro ambiente y por el hecho de que tenemos una naturaleza caída. Ahora, ¿cómo sabe usted lo que es bueno? Porque Dios nos dice lo que es bueno. Alguien preguntará, ¿por qué es malo el robar? Pues no tienen nada en contra del robo, pero dicen que es malo que algún gobierno cometa homicidio sin la guerra. ¡Cuán contradictoria es esta generación! ¿Cómo ignoran la ley? Ahora, ¿por qué es malo el mentir o el robar? Pues es malo porque Dios dice que lo es. La ley es para el bienestar del género humano. La ley sería una cosa maravillosa si fuera posible al hombre guardarla. Sin embargo, el hombre no puede guardar la ley. Las cárceles, las llaves en las puertas, y el hecho de que por la falta de confianza hay que firmar una cantidad de papeles para poder prestar dinero de un banco, todo esto es testimonio del hecho de que el hombre no puede guardar la ley. Hubo un tiempo cuando la palabra de un hombre era su fianza, pero ya esto no existe hoy en día. La ley es una norma para medir la conducta humana. El robar, el mentir y el cometer adulterio son malos, porque Dios dice que son malos. La ley nunca se ejecuta por sí misma. Es el legislador quien tiene el poder para ponerla en vigor. Dios ejecuta sus leyes con un impacto tremendo. Por ejemplo, piense usted en la ley de la gravedad. Usted bien puede subir tan alto como quiera, pero asegúrese de agarrarse bien de algo. La ley de la gravedad está en vigencia y no se la puede violar. Usted puede creer que la puede violar, pero a la larga usted será quien pierde. En Ezequiel 18:4 leemos, «He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá». La ley debe ser ejecutada, y el violador de la ley debe pagar la pena. Ahora hay otro punto de vista que debe ser corregido, y es el que mezcla la ley con la gracia, juntándolas bajo un solo sistema. El juntar la ley y la gracia bajo el mismo sistema es robarle a la ley parte de su majestad y su significado. No hay amor en la ley, no hay ninguna gracia en la ley. La gracia, a su vez, es robada en su bondad y gloria cuando es mezclada con la ley. La gracia es robada de su maravilla, atracción y deseo. Las necesidades del pecador no son suplidas cuando la ley y la gracia están juntas. La ley manifiesta lo que el hombre debe ser, pero la gracia manifiesta lo que es Dios. La majestad de la ley es algo que debemos reconocer. La ley revela quién es Dios y cuán vasto es el vacío entre Dios y el hombre. En su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 21,
el apóstol Pablo hizo la siguiente pregunta. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Es mejor que usted escuche lo que la ley dice, porque el hombre ha sido pesado en balanza por los 10 mandamientos y ha sido hallado falto. Usted no se mida mirando al prójimo. Es muy fácil para el hombre pararse en la cumbre de un monte y mirar hacia abajo al hombre que se para en un hormiguero en forma de montículo y decirle, yo soy más alto que tú. Sin embargo, amigo oyente, el hombre en la cumbre del monte no ha logrado llegar a la luna ni tampoco al cielo. Usted simplemente no es igual a lo que la norma de Dios demanda. La ley también revela quién es el hombre y su inhabilidad de llenar el vacío entre él mismo y Dios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 3 versículo 19 lo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. También en la misma carta a los Romanos capítulo 8 versículo 3, el apóstol Pablo dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. La culpa no se halla en la ley, sino en el hombre. La ley es un espejo, como ya hemos visto, que revela al hombre su condición pecaminosa. Muchas personas miran el espejo y creen que ya son buenas. Eso nos recuerda del cuento de hadas que oímos contar hace muchísimos años. Una reina miró el espejo y preguntó, «Espejo mío, te imploro que me digas quién es la más bella entre todas». El espejo empezó a decir que ella era la más bella, pero luego decidió decir la verdad y le dijo a la reina que había otra más bella que ella misma. Bueno, hoy en día muchos miran al espejo de la palabra de Dios y se dirigen a ella exactamente como hizo aquella reina. La ley nunca hizo al hombre un pecador, sino que reveló el hecho de que el hombre era pecador. Como ya hemos visto, la ley fue dada para traer al hombre a Cristo. Fue nuestro ayo para guiarnos por la mano hasta la cruz y decirnos, te falta un Salvador porque tú eres pecador. Consideraremos ahora los 10 mandamientos, y se dividen en 2 grupos mayores. Una parte trata la relación del hombre para con Dios, y la otra trata la relación del hombre para con el hombre. El versículo 3 de este capítulo 20 de Éxodo dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Dios condena el politeísmo, es decir, la creencia en más de un Dios. No hay mandamiento dado contra el ateísmo porque no había ateísmo en aquellos días. Los ateos empezaron a aparecer durante el tiempo del rey David y fueron llamados necios. El Salmo 53, versículo 1 dice, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Hoy en día, el ateo puede ser profesor de una universidad y se le puede considerar muy inteligente, pero en verdad no es tan inteligente. La Escritura lo llama necio. Hay muchos ateos hoy en día porque el género humano se ha desviado en gran manera de la palabra de Dios. Dios dijo a Israel, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Dios instruyó a la nación de esta manera porque en aquel entonces era muy difícil que un hombre mantuviera un equilibrio. En aquel día era muy popular adorar a muchos dioses. Hoy en día es popular no adorar a ningún dios. ¿Cómo ha marchado el péndulo del reloj? Lo importante que debemos notar en este versículo es el hecho que Dios condena el politeísmo. El apóstol Pablo explica este asunto en su carta a los Romanos capítulo 1, versículos 21 al 25, donde declara, «Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Leamos ahora los versículos 4 y 5 de Éxodo 20. «No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Algunos pueden creer que este pasaje no se aplica a nosotros hoy en día. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, nos dice que avaricia es idolatría. Cualquier cosa, amigo oyente, a la cual una persona se entregue, especialmente en abandono, llega a ser su Dios. Muchos no adoran a Baco, el dios griego y romano del vino y de la orgía de hace muchos años. En cambio, adoran la botella del mismo modo. Hay millones de alcohólicos por todo el mundo. A las grandes empresas del licor les gusta informarnos en cuanto a lo grande que es la carga de impuestos que llevan, cuando realmente no pagan ni una fracción de la cuenta de los accidentes y crímenes que son causados por el consumo de su producto. Se está dando mucha propaganda a esta generación y se está lavando el cerebro a multitudes de personas en cuanto a la botella. Adoran al dios Baco. Otros adoran a Afrodita, la diosa del sexo. Algunos adoran al dinero. Cualquier cosa, amigo oyente, a la cual usted entregue su tiempo, su corazón y su alma, se constituye en su Dios. Y el Dios vivo y verdadero dice que no debemos tener dioses ajenos delante de Él. Leamos ahora el versículo 7 de este capítulo 20 de Éxodo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El tomar el nombre del Señor en vano es de frecuente ocurrencia en nuestros días. Es blasfemia. Ahora, ¿por qué es malo? Es malo tomar el nombre del Señor en vano porque Él es Dios y Él es santo. Cometer este pecado es revelar una falta de vocabulario. Muchos no pueden expresarse sin usar un lenguaje profano. Si se quitara la profanidad de algunas personas, se quitaría también su vida. Un hombre que fue convertido maravillosamente hace algunos años, dijo una vez que cuando se convirtió, perdió más de la mitad de su vocabulario. Veamos ahora el cuarto mandamiento en los versículos 8 al 11 de Éxodo capítulo 20. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo fue dado a la nación de Israel en una manera muy extraordinaria. Fue un pacto, una señal entre Dios y los hijos de Israel. No creemos que el día sea importante. Después de todos los cambios de calendario que han ocurrido, es imposible que nosotros sepamos si nuestro séptimo día es sábado o no. No creemos que lo sea, pero eso no viene al caso porque, en cuanto a nosotros se refiere, no importa cuál sea el día que observamos. Observamos lo que creemos ser el primer día de la semana. Puede que sea o que no sea, pero reconocemos el primer día de nuestra semana, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos en aquel día, victorioso sobre el sepulcro, y esta es la razón por qué lo observamos. Ahora, todo esto se descubrirá más adelante al proseguir con nuestro estudio de este libro de Éxodo. Llegamos ahora a la sección de los mandamientos que tratan sobre las relaciones del hombre para con el hombre. Principia en el hogar. Leamos el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El padre y la madre deben ser dignos de la honra de sus hijos. Hablaremos más en cuanto a este mandamiento más tarde. Ahora, en el versículo 13 de Éxodo 20, el sexto mandamiento dice, no matarás. Este versículo es usado por muchos que se oponen a las guerras. Muchos jóvenes han hablado en cuanto a esto y dicen, no se debe matar, por eso no debo ser soldado. El mandamiento, no matarás, no fue dado a una nación, fue dado al individuo. Un hombre no debe matar a otro. Ningún hombre debe ir a un campo de batalla por su propia cuenta y matar por capricho. Nadie tiene el derecho de hacer eso. En cambio, si nuestro país nos manda ir, pues entonces estamos comprometidos para ir.
A una nación le es dada la autoridad para proteger la vida humana por medio de quitar vidas humanas. Ningún individuo debe hacerse justicia por sí mismo, pero sí está comprometido a hacer lo que su nación le pide hacer en defensa de su soberanía. Si su nación le ordena que mate, entonces el individuo no es responsable del hecho de matar, sino la nación que le ha dado esa orden. Cuando una persona sirve a su país, está libre de culpa mientras cumpla su deber. Veamos ahora el séptimo mandamiento en el versículo 14. No cometerás adulterio. Vivimos hoy en medio de una revolución sexual que nos ha venido por los siglos. El sexo no es nada nuevo y todavía es adulterio cuando es cometido fuera del matrimonio. Dios lo expone con toda claridad. El hombre puede creer que Él ha cambiado este mandamiento, pero no lo ha cambiado. Este mandamiento todavía existe y todavía está en vigor. Siguiendo adelante, el octavo mandamiento, reflejado en el versículo 15, dice, no hurtarás. Nos gustaría dar importancia aquí al hecho de que si a usted se le permitiera cometer adulterio, entonces se le podría permitir robar y matar y todo eso. Todos los mandamientos están en el mismo paquete. Si está bien entregarse a uno, entonces debe estar bien entregarse a todos. Ahora, si uno es malo, entonces todos son malos. El noveno mandamiento dice en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. El hablar contra el prójimo falso testimonio es sencillamente mentir. Ahora el décimo mandamiento en el versículo 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia o avaricia, según el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, es idolatría. Este es uno de los pecados más grandes de la hora presente. Dios condena el matar, el cometer adulterio, el robar, el hablar falso testimonio y el codiciar. Tendremos ocasión de echar una ojeada a los 10 mandamientos de una manera diferente más adelante. Veamos ahora otro aspecto importante. El efecto de la visita de Dios sobre los israelitas. Dios ha dado a los israelitas el código moral que son los 10 mandamientos. La ley tiene que ver con algo más que el código moral. Dios también les dará aquella parte de la ley que trata de la legislación social. También les dará unas instrucciones con respecto a un altar y a la construcción del tabernáculo. Continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de Éxodo 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Cuando los israelitas oyeron el estruendo y vieron los relámpagos, tuvieron miedo y retrocedieron del monte. Escuchemos ahora la amonestación de Moisés en el versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. La ley presentó una norma muy alta. La ley del Señor es perfecta. Demanda la perfección, y si usted, amigo oyente, no está listo a dar la perfección, entonces debe cambiar a otro tipo de norma o base. Porque si no es perfecto, entonces no puede ser salvado por la ley. Doy gracias a Dios que Él puede tomar a un pobre pecador como yo y salvarlo. La gracia revela algo de la bondad y la maravilla de nuestro Dios. Avancemos algo más, ahora con los versículos 21 al 23 de este capítulo 20 de Éxodo. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. ¿Por qué apareció Dios así en esta manera a los israelitas? Creemos que es evidente que Dios quería impresionar en ellos el hecho de que Él es el Dios vivo. Quería que se dieran cuenta que el adorar a los ídolos era adorar a la criatura más bien que a Dios. Dios está ahora más cerca de este pueblo que lo que jamás estuvo antes. Veamos ahora algunas de las instrucciones que fueron dadas en cuanto al altar. Dios ha dado a Israel los 10 mandamientos. Ahora, junto con los mandamientos, Dios les da unas instrucciones para un altar.
Un altar es utilizado para el sacrificio. El altar habla de la cruz de Cristo y la sangre que Él derramó. Este es el altar que hicieron antes que edificaran el tabernáculo y no podían llevarlo con ellos. Al parecer, todos los altares que hacían mientras viajaban por el desierto eran como este. Solo cuando se edificó el tabernáculo fue entonces construido un altar que podía ser transportado. De este capítulo 20 de Éxodo, leamos ahora el versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. No hay mención de la presentación de una ofrenda de pecado en este altar. La ofrenda de paz revela que el hombre necesita un sacrificio que le reconcilie con Dios, y Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. El holocausto habla de quién es Cristo y de su dignidad y habilidad para salvar. Este altar debía ser hecho de tierra, y era el lugar sobre el cual los israelitas debían sacrificar los holocaustos y ofrendas de paz. Las ofrendas de expiación fueron dadas a Israel más tarde. Leamos entonces el versículo 25. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. Hay una lección importante aquí en este versículo. Dios quería que ellos edificaran un altar de piedras sin adorno y sin escultura. En el momento en que se alzaba una herramienta para labrar las piedras del altar, en ese mismo momento se profanaba el altar. Un escultor podía hacer que el altar fuera atrayente y muy hermoso, y algo que despertara la aprobación humana. Pero el trabajo del hombre sobre el altar era considerado por Dios como una abominación a él. Bien, amigo oyente, se nos ha ido el tiempo, así es que tenemos que detenernos aquí por hoy.